Hoy voy a contar algo que casi destruye mi fe, pero también me devolvió algo que creí perdido para siempre. Desde niña en el pequeño pueblo de San Miguel de los Olivos. En el corazón del interior latinoamericano, viví con la certeza de que servir a Diosito sería mi salvación. Mi madre, una mujer sencilla, fiel, que rezaba el rosario todas las noches bajo la luz de una vela, me enseñó que la vida era obedecer, amar, callar y perdonar. Mi padre trabajaba en la tierra, mi hermana Mayo se casó joven, y yo tenía otro sueño, entrar al convento, vestirme de blanco, entregar mi vida por completo al Señor. Tenía 18 años cuando entré al noviciado del convento de la Virgen del Perdón, en un antiguo edificio colonial con muros de piedra y jardines, donde las palomas encontraban refugio. Allí, las novenas, las misas al amanecer, el canto de los salmos en la capilla, todo parecía envuelto en la paz que mi alma ansiaba. Recuerdo el primer día tan claro, los rayos del sol se filtraban por los vitrales. La luz dorada caía sobre el altar y pensé, aquí empieza mi encuentro con la Virgen, con el Espíritu Santo, con mi verdadero llamado. Las hermanas eran amables desaplanadas. La Madre Superiora, hermana María Teresa, tenía una voz firme, pero sus ojos escondían una tristeza que yo no entendía. Nos levantábamos a las 5 de la mañana, hacíamos la confesión, luego un desayuno frugal y a las 7 la misa solemne. Luego tareas en el convento, limpiar, cocinar, cortar flores para el altar, atender visitas. Me sentía útil, pura, iluminada. Creí que así me acercaría cada día más al cielo. Pero detrás de aquella fachada de paz empezó a bullir un silencio que yo no sabía cómo interpretar. Un día, la Madre Superiora me dijo en voz baja, hija, el sacrificio es hermoso, pero la obediencia es sagrada. No busques consuelo humano, busca solamente a Diosito. Yo acepté, todavía confiaba plenamente, todavía creía que lo que se sacrificaba era para bien, pero mi corazón empezó a preguntarse, ¿por qué siento que algo está mal? Porque esa sensación de que lo que veo no coincide con lo que se dice. En la capilla, cuando me arrodillaba frente a la Virgen, algo dentro de mí tiraba. En la sala de estudio, mientras recitábamos en comunidad, miraba a las otras novicias y veía sombras en sus miradas. Sombras de miedo. Durante la cena, una noche escuchan murmullo. Una hermana adelantada en la mesa, bajito, no digas nada, por tu bien. El escalofrío atravesó mi espalda. Pensé que era mi imaginación. Pero no fue la última vez. En la sacristía encontré una carta arrugada al lado del confesionario. Solo unas pocas líneas. Ella sabe lo que hizo. Calla o te arrepentirás. Mi pulso se aceleró esa misma noche. Rezando el rosario, imploré a la Virgen del Perdón que me diera claridad. Sentí el viento pasar por la ventana estrecha de mi celda y una lágrima rodó por mi mejilla. Y fue entonces cuando comprendí que mi vida de monja no sería lo que siempre imaginé, que detrás del hábito blanco y las oraciones había secretos que escurrían por los pasillos, que se escondían en el silencio de la noche, que eran protectores por la autoridad religiosa. Y el más grande de todos, yo había ocultado algo que ni la Virgen podría perdonar si la verdad saliera a la luz. Recuerdo el momento exacto de la revelación. Fue en jueves, durante la adoración eucarística, las velas estaban encendidas. El incienso perfumaba la nave, la música sacra llenaba el aire. De rodillas, cerré los ojos, escuchando mi propia respiración. De pronto sentí un golpe de luz en el alma, como si un espejo se rompiera dentro de mí. Vi flashes, una hermana llorando en la capilla cerrada, la Madre Superiora encendiendo una vela fuera del horario, una novicia huyendo en la madrugada, cruzando el patio de piedra silenciosa, dejando huellas en la tierra mojada por la lluvia, y la vocecita interior, no ignores esto, no lo dejes. Al abrir los ojos, el ambiente parecía el mismo, pero yo ya no era la misma. Sentí que algo se quebró, se agrietó en mi fe, en mi confianza. Me levanté y salí de la capilla sin mirar atrás. En el jardín, debajo del gran árbol de jacarandá, aguardé en la penumbra. Me pregunté, ¿qué he hecho? ¿Qué he sostenido? ¿Y a qué precio? Vi el hábito blanco doblado en mi cama, la cruz encima del confesonario, el silencio que resonaba. Fue en ese instante que decidí, debía averiguar la verdad. Pero también sabían averiguar, podía costarme todo. Esa misma noche,
Cuando el convento dormía y el silencio se volvía tan denso que casi podía escucharse, me levanté con el corazón latiendo en el pecho. No sé qué fuerza me empujó, quizás la Virgen misma o quizás mi conciencia, pero sentí que debía seguir aquel presentimiento. Salí descalza de mi celda, con una vela encendida en la mano, y caminé por el pasillo de piedra fría. Cada paso era un rezo y una culpa. Llegué hasta la biblioteca antigua, donde se guardaban los registros del convento, los diarios de las madres anteriores y las cartas que nunca debían ser leídas. La puerta estaba entreabierta. Entré en el olor a papel viejo y cera derretida llenaba el aire. Sobre una mesa, encontré un cuaderno cubierto por un manto blanco. En la tapa, con letras doradas ya descoloridas, decía Libros y Confessiones Internas. Abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas eran oraciones. Luego venían relatos a las faltas cometidas por hermanas que habían sido corregidas por la autoridad espiritual. Pequeños pecados anotados con caligrafía cuidadosa: han desobedecer, dudar, mirar por la ventana sin permiso. Pero más adelante las frases cambiaban de tono. Había descripciones de castigos y disciplinas y purificaciones del alma aplicadas en la oscuridad. No eran confesiones, eran registros de dolor. Leí nombres que conocía, hermanas que ya no estaban. Una de ellas, hermana Luz María, había desaparecido 3 meses antes y nos dijeron que había sido enviada a otro convento. Pero en esas páginas encontré su nombre junto a una nota encerrada en contemplación. No resistió la tentación. Mi cuerpo se estremeció. Cerré el libro, apagué la vela y corrí de vuelta a mi celda. Durante los días siguientes, traté de actuar con normalidad, pero mis ojos ya no podían fingir. Cada misa era un peso, cada canto una espina. Empecé a notar señales que antes ignoraba: las miradas de advertencia de la Madre Superiora, las llaves que siempre colgaban de su cinturón, las zonas del convento donde no podíamos entrar y, sobre todo, el sótano. Nos decían que era un espacio de almacenamiento, pero cada noche se oían ruidos, suspiros, cadenas arrastrándose. Una tarde, mientras limpiaba el corredor que conducía a la sacristía, vi a la Madre Superiora entrar al sótano con 2 hermanas más jóvenes. Llevaban una manta y un pequeño crucifijo. Esperé unos minutos y, movida por una mezcla de miedo y valor, las seguía a escondidas. La puerta estaba entreabierta. Desde la oscuridad, escuché rezos susurrados, luego un llanto contenido. «Hermana, confiesa tus pensamientos, libera tu alma, Anei». Un golpe seco. Mi cuerpo entero se paralizó. No sé cómo encontré la fuerza, pero retrocedí sin hacer ruido. Aquella noche no dormí. Recé, lloré, le supliqué al Espíritu Santo que me guiara, y fue entonces cuando recordé las palabras de mi madre: si alguna vez sientes que algo no es de Dios, hija, escucha tu corazón. Decidí hablar con el padre Ramiro, el confesor del convento. Era el único hombre autorizado a entrar en ciertos días para administrar los sacramentos. Durante la confesión del domingo, le conté, con voz entrecortada, lo que había leído y escuchado. Hubo un largo silencio del otro lado del reclinatorio. Luego, su respuesta nija: la obediencia es la mayor de las virtudes. Hay cosas que no debes cargar sola. Deja eso en manos de Dios. Sentí que mi corazón se hundía. No era consuelo lo que me ofrecía, sino un muro. El mismo muro que tantas otras habían encontrado antes que yo. Supe en ese momento que estaba sola. Y aún así, algo dentro de mí se negó a callar. Días después, una de las hermanas mayores, la hermana Beatriz, me entregó un pequeño rosario y susurró: guárdalo contigo. Si algún día escuchas los cantos del amanecer y no estás en paz, corre al jardín del jacarandá. Allí sabrás lo que hacer. Anmi miró con lágrimas contenidas. La madrugada siguiente, el convento se despertó con un grito. Una novicia había desaparecido. La Madre Superiora nos reunió en el claustro, nos hizo rezar el Salve Regina de rodillas y dijo con voz fría: Dios prueba las almas puras. Nadie hablará de esto. Esa misma noche decidí ir al jardín. La luna iluminaba los muros del convento y el árbol de jacarandá estaba cubierto de flores lilas. Debajo de sus raíces, la tierra parecía removida. Empecé a cavar con las manos sin saber qué buscaba exactamente. Sentí el corazón arder y entonces encontré una caja de madera envuelta en tela húmeda. Dentro, un rosario igual al que me había dado la hermana Beatriz
y una carta escrita con letra apurada en sí. Llegas a leer esto, es porque la verdad te ha llamado, como me llamó a mí. No todas resistimos, pero el mal que se esconde bajo el nombre de Dios no puede quedar impunán. No te quedes, no confíes en nadie dentro de estos muros. Que la Virgen te proteja. A Luz Mariami, respiración se detuvo. Las lágrimas me cegaron. Era su despedida, su confesión póstuma. Volví corriendo a mi celda, apretando la carta contra el pecho. Esa noche supe que si mi cuadaba, acabaría igual que ella. Pero también entendí que salir no sería fácil. El convento estaba vigilado. La Madre Superiora tenía control de las llaves, de las puertas, de nuestras cartas. Nadie salía sin permiso. Durante 3 días fingí estar enferma mientras planeaba cómo huir, riscar ahora, pidiendo a la Virgen del Perdón que me mostrara un camino. El 4.º día, al amanecer, la campana sonó para la misa. Las hermanas se dirigieron a la capilla. Aproveché ese momento. Corrí hacia el patio, crucé el jardín y me detuve frente a la reja principal. Las manos me temblaban. Detrás de mí, el eco de los cantos Santa María. Llena eres de gracia. Saqué un pequeño gancho que había guardado de mis trabajos de costura. La cerradura se dio con un clic sordo. Crucé la puerta y en ese instante escuché la voz de la Madre Superiora detrás de mi hermana Clara. ¿A dónde crees que vas? El aire se volvió hielo gayer lentamente. Su silueta estaba recortada contra la luz de la capilla. En su mano, el rosario. En su rostro, una calma aterradora. ¿Vas a traicionar el voto más sagrado?, preguntó. Yo no respondí. Solo apreté la carta de Luz María contra mi pecho. Ella dio un paso hacia mí. En Dios ve todo, hija, incluso la desobediencia, y yo le respondí con voz temblorosa. Entonces, que él vea lo que ustedes han hecho aquí. Hubo un silencio eterno. Luego, el sonido de las campanas anunciando la misa Ancorrí no mai retras. Corrí hasta que el convento desapareció entre los cerros. Corrí hasta que las piernas me ardieron, hasta que el canto de los pájaros ahogó el eco de los rezos. Dejé atrás los muros del convento, pero no el peso de todo lo que había vivido. Me escondí entre los matorrales del camino viejo, esperando que nadie del pueblo me viera. A.E.S.A. Alturas ya no era solo una hermana que escapaba, era alguien que cargaba un secreto demasiado grande para ser compartido con cualquiera. Después de varias horas de caminata, llegué al pequeño caserío de San Felipe, un poblado perdido entre cerros y naranjos. Me cubrí el rostro con un pañuelo y busqué refugio en la casa de la señora Elena, una mujer mayoere que conocía desde niña. Ella era comadre de mi madre y siempre había tenido una fe sencilla, pero profunda. Cuando me vio en ese estado, ropa sucia, pies descalzos, mirada rota, no me hizo preguntas. Me abrazó y me dijo, aquí estás a salvo, hija. Pasé los siguientes días encerrada en una habitación, durmiendo en una cama de madera, sintiendo por primera vez el crujido de las sábanas sin miedo, pero no podía dormir bien. Cada noche me despertaban imágenes del convento, los cantos en latín, los suspiros del sótano, la voz de la Madre Superiora diciendo, la obediencia es sagrada. Me sentía culpable por haber huido, pero más aún por haber callado tanto tiempo. Doña Elena me preparaba sopas calientes, me ponía compresas en los pies y rezaba conmigo. Una noche, mientras sosteníamos el rosario, me dijo, hay heridas que solo la Virgen puede entender, pero hay verdades que no pueden quedarse en la sombra. Fue entonces cuando decidí escribirlo todo. Abrí un cuaderno viejo, una vela, y comencé a contar. Desde mi ingreso al convento hasta la carta de Luz María, llené página tras página con nombres, fechas, lugares, detalles que aún me hacían temblar. Cada palabra escrita era como arrancar una espina del alma. Mila bodayas. Pero cuando terminé, supe que no podía guardarlo solo para mí. Decidí viajar a la ciudad más cercana, a la parroquia del Padre Andrés, un sacerdote que había sido amigo de mi familia. Él era conocido por su compasión y por ayudar a víctimas de abusos religiosos. Cuando League no me reconoció de inmediato, le entregué el cuaderno y le dije, padre, necesito que lea esto, pero antes le ruego no me interrumpa. Pasó una hora leyendo en silencio. Su rostro cambiaba con cada página. Al terminar, se quitó los lentes, se frotó los ojos y me miró con dolor. Clara, lo que has vivido, lo que tantas han vivido, es inaceptable. Esto no puede quedar en secreto. Ofreció ayuda para contactar a las autoridades eclesiásticas. Pero le pedí
que, antes de cualquier denuncia oficial, me permitiera hablar con una periodista. Sabía que si esto se manejaba solo dentro de la iglesia, podrían encubrirlo todo una vez más. El padre Andrés aceptó. Fue así como conocí a Mariana Suárez, periodista de investigación, especializada en temas de derechos humanos. Nos encontramos en una cafetería discreta y cuando le conté mi historia, se quedó en silencio durante varios minutos. No eres la primera exmonja que me habla de estas cosas, pero nunca alguien había traído pruebas tan detalladas, me dijo. Ella empezó una investigación que duró semanas, logró encontrar a otras exhermanas que también habían salido en silencio, mujeres que vivieron experiencias similares en distintos conventos de la región. Algunas estaban dispuestas a hablar, otras, por miedo, preferían permanecer en la sombra. Pero todas coincidían en algo: el sistema las había silenciado. Mariana publicó un reportaje extenso, El silencio de Dios ante testimonios de exmonjas latinoamericanas, Fiu el Titilo. La noticia causó revuelo, algunos la aplaudieron, otros la acusaron de querer dañar la imagen de la iglesia. Pero lo importante es que despertó algo. Personas empezaron a escribir, a preguntar, a buscar ayuda. Yo, por mi parte, regresé al pueblo después de meses. Me había cortado el cabello, dejé el hábito en un altar improvisado bajo el jacarandá y comencé a estudiar. Quise volver a servir, pero de otra forma. Me inscribí en un curso de acompañamiento espiritual para mujeres que habían sufrido traumas dentro de instituciones religiosas. Una tarde, en una charla, se me acercó una joven con lágrimas en los ojos. Me dijo: yo también pensé que servir a Dios era callar, pero ahora entiendo que hay una fe que no necesita miedo, nos abrazamos. Volví a rezar el rosario, pero ya no como penitencia, sino como compañía. La Virgen del Perdón siguió en mi vida, pero ahora la imagino no como una figura distante, sino como una madre que abraza a sus hijas rotas. Lo que oculté como monja fue mi voz, mi dignidad, mi dolor, pero también oculté mi fuerza, mi deseo de vivir, mi fe real. Y hoy, lo digo sin miedo, ni la Virgen podría perdonarlo, pero ella también me ayudó a sobrevivirlo.